Hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Si me dicen que la vida los trata bien, tomen una orden de 5 al pastor para ustedes, y si me dicen que están mal, les recomiendo ver una película en el cine, les prometo que eso les subirá el ánimo. Bueno, ya vamos por lo que ustedes le dieron clic a este video, no sin antes hacer una de las cosas de toda la vida de este canal, la cual es las advertencias. Advertencia: no soy dueño de los personajes, música e imágenes que se utilicen en este video, de lo único que soy dueño es del fanfic y su transcurso. Y bueno, con eso dicho, adentro fic. Los tres grandes multiversales Cap 2. El más determinado. Nos ubicamos en el Festival Deportivo de la UA, para ser más exactos en las gradas, con el público el cual se encontraba ansioso. ¿El motivo? Pues el festival estaba a solo 20 minutos de comenzar, y en este año en particular se anuncia algo impresionante. El líder de los tres grandes de la UA, Mirio Togata, también participaría. Supuestamente esto se hacía para ver qué tanto potencial tenía la nueva generación de héroes. Sin embargo, lo que nadie de los espectadores sabía es que el verdadero motivo por el cual el rubio participaba era para poder poner a prueba el One for All, pero eso por ahora no nos interesa. Lo que de verdad nos interesa era la conversación que se estaba llevando a cabo en la sala de la clase 1, a donde la ausencia de cierto pecoso empezó a preocupar a su clase, la cual se preguntaba dónde estaría el antes mencionado, debido a que desde hace un buen tiempo nadie lo había visto. Pero en eso, ¿alguno de ustedes sabe dónde está Midoriya? Ya está a punto de empezar el festival y no hay rastro de él. Eso lo dijo Aizawa, el sensei de la clase 1, el cual, a pesar de estar vendado, se notaba la preocupación en sus palabras, y sus estudiantes solamente aumentaron más esa preocupación por lo siguiente que dijeron. Lo siento, Aizawa sensei, pero no he podido contactar con Midoriya. Eso lo decía el de lentes, mientras que por séptima vez en ese día intentaba marcarle a Izuku, solo recibiendo un número fuera del área o número ocupado, y ante la negativa del presidente de la clase 1 a Aizawa, miró a el resto de sus alumnos, los cuales solo negaron con su cabeza. Esto preocupó aún más a Aizawa, además de enojarse debido a que creía saber por qué Izuku no estaba presente, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por lo siguiente. Tranquilo sensei, no creo que le haya pasado nada malo a Midoriya, solo es un leve retraso de su parte. Cuando llegue Lina y yo se lo haremos saber. Las palabras de la peli negra calmaron un poco a la madre de la clase 1, pero en eso por los altavoces de la habitación se escuchó lo siguiente. Damas y caballeros, les recomiendo tomar sus asientos, ya que el evento empezará en 10 minutos y a todos los estudiantes se les pide que vayan al túnel de salida. Tras esas palabras, Aizawa se dio la media vuelta y este procedió a salir de la habitación, no sin antes decir lo siguiente. Les deseo mucha suerte a todos ustedes, den lo mejor de ustedes mismos y no se contengan, demuestren por qué serán grandes héroes. Las palabras de Aizawa llenaron de determinación a todos los que se encontraban en aquella sala, pero ahora hacemos un salto de tiempo al inicio de la primera fase del festival deportivo, la carrera. En el túnel los estudiantes se encontraban muy apretados a tal punto que no notaban la presencia de cierto peliverde que se encontraba en el lugar. Sin embargo, de sorpresa, una persona chocó con él, y este, al ver de quién se trataba, solo pudo maldecir un poco su suerte, debido a que la persona con la que había chocado era Momo, una de sus compañeras de clase, la cual, al ver con quién había chocado, estaba por decir algo, pero Izuku fue más rápido y dijo lo siguiente. Presidenta Momo, sé que tiene preguntas que con gusto quisiera responderle, pero este no es el lugar ni el momento, pero no se preocupe porque Aizawa sensei no sepa dónde estoy, mi familia ya le notifico que estoy aquí. La peli negra se quedó sorprendida debido a que Izuku ahora parecía otra persona por dos razones. La primera, había crecido bastante al punto que esta podría decir que a simple vista este rozaba o superaba el 1,80 m, y su forma de hablar era completamente distinta. Antes de que la peli negra pudiera dar una respuesta, por medio de los parlantes del túnel se escucharon las siguientes palabras de la heroína Midnight. Estudiantes, prepárense, la carrera comenzará en breve. El comunicado distrajo a la peli negra, y el de pelo verde aprovechó y este se desapareció perdiéndose entre la multitud de alumnos. Cuando la peli negra quiso decirle algo a Izuku, esta notó que él ya no estaba, lo cual molestó a la peli negra, que no tuvo de otra que irse con su clase, y cuando esta llegó en los parlantes se escuchó lo siguiente. La carrera comienza en 3, 2, 1, fuera ahora.
Al escuchar eso todos los alumnos empezaron a correr a la salida, pero debido a la gran cantidad de alumnos estos se atoraron. Esto no fue impedimento para que un bicolor congelara la entrada y un rubio de ojos azules atravesará a todos los estudiantes. Shoto, el cual al ver que su plan para parar a el rubio no funcionó, este procedió a impulsarse con su hielo a la vez que más estudiantes salían del túnel, y ya cuando la clase 1A y 1B dejaron el túnel en este se escuchó lo siguiente. Llegó la hora del túnel. Lo que parecería un relámpago verde salió disparado a una velocidad inhumana y cuando este tocó el suelo, lo que cayó provocó un estruendo que llamó la atención de todos salvo por los tres líderes de la carrera ósea, Mirio, Todoroki y Bakugou, pero volviendo al estruendo este creó una nube de polvo y de un movimiento del individuo que provocó el estruendo la nube de polvo se dispersó mostrando para la sorpresa de muchos a un peliverde bastante fornido y alto, el cual en cuestión de segundos y a una velocidad sorprendente empezó a correr. Esta acción sacó de su sorpresa a los estudiantes, los cuales retomaron su andar. Sin embargo, en cuestión de segundos Izuku había rebasado a la clases 1A y 1B, lo cual impactó de sobremanera a todos, debido a que a este no le tomó ni 10 segundos rebasarlos y tomando así el cuarto lugar. Pero mientras tanto con los líderes midió gracias a el One for All más su don de intangibilidad, este rebasó sin problemas a Todoroki y lo dejó muy atrás junto con Bakugou. Además que cuando los robots aparecerían Mirio simplemente los atravesó y este siguió corriendo, y mientras que en el estadio en la parte donde se encontraban los comentaristas Osa, Aizawa y Present Mic no daban crédito a lo que acababan de ver, pero la impresión inicial cambió a una creciente duda, la cual el rubio héroe dejó de un lado para después decir lo siguiente. Vaya, esto en verdad es inesperado. De un momento para el otro el joven Midoriya ha rebasado a casi todos los competidores y está por alcanzar a los líderes. Esas últimas palabras impactaron de sobremanera a los líderes, en especial a Todoroki y a Bakugou, los cuales empezaron a escuchar unos pasos muy veloces y cuando estos voltearon un poco la mirada, Izuku había rebasado en menos de un parpadeo a el rubio y al tocino, los cuales al volver a ver adelante solo vieron la espalda del pecoso, el cual en cuestión de segundos se estaba alejando más de ellos. Pero mientras tanto en el estadio principal, en una parte específica de los asientos de los espectadores, se podía ver como un rubio de ojos azules y marcas en las mejillas y un peligris de ojos verdes sonreían al ver cómo su autoproclamado hermano Izuku rebasaba sin esfuerzo a sus oponentes. Pero en el mismo sitio pero en diferente lugar, se podía ver en una sala a un peliverde con lentes y un rubio esquelético veían a una pantalla donde se mostraba la carrera. Estos estaban sorprendidos viendo el gran desempeño del antiguo sucesor del rubio, pero la sorpresa del pelo verde se transformó en enojo y el héroe profeta diría lo siguiente. Toshinori, ¿no se suponía que le habías dado el One for All a Mirio? Eso lo decía el héroe con un tono de voz serio y molesto. Ante lo dicho por su amigo, el rubio respondió con lo siguiente. En efecto, yo le di el One for All al joven Mirio, al igual que tú. No entiendo cómo es que el joven Midoriya puede estar a la par con los demás, si se supone que él no tiene más que las brasas del One for All. Está a la par porque esos son los frutos de los entrenamientos que le di. Ante esas palabras los héroes voltearon la mirada, viendo a un joven adulto muy bien formado de una altura de 1 metro, con 86 centímetros aproximadamente de ojos y pelo negro carbón, el cual solo los veía con una sonrisa tranquila a los héroes. El primero en hablar fue Nictelle, el cual dijo lo siguiente. ¿A qué te refieres con eso? Eso es imposible, no existe un entrenamiento que le pueda dar tanto poder a una persona sin Kirk. Las palabras del pelo verde molestaron un poco a el pelo negro, el cual lo supo disimular, y este con una voz tranquila dijo lo siguiente. ¿Eso es lo que tú crees? En verdad que eres ingenuo, pero no te culpo, en este mundo es difícil de creer eso, que alguien sin poderes puede superar a los que sí los tiene con solo entrenamiento. Créanme algo, el chico es una caja llena de sorpresas. Ante tal afirmación del pelinegro, el héroe de pelo verde no diría nada más, pero en eso. Pero a todo esto, ¿quién es usted, joven? Oh, cierto, una disculpa, ¿dónde están mis modales? Me presento, mi nombre es Shisui Uchiha, pero comúnmente me llaman Hedge. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Tu acento es distinto al japonés. Me atrapo ahí, tiene razón, yo no soy japonés, yo soy mexicano. Esa información sorprendió bastante a los héroes, sin embargo antes de que alguno de ellos pudiera decir algo más, ya tendremos tiempo para conversar al rato, pero por ahora, ¿les importa si los acompaño a ver la carrera?
Se ve que mi discípulo quiere vencer al suyo. Tras lo dicho, Toshinori y Nick solo asintieron y ahora los tres adultos veían a la pantalla y volviendo a la carrera se podía ver como Izuku y Mirio ya estaban llegando al acantilado con el rubio, teniendo aún un poco de ventaja y siendo este el primero en llegar. El rubio rápidamente y gracias al One for All al 10% pudo saltar de base de roca a base de roca pasando el acantilado, pero cuando lo completó se detuvo por unos segundos viendo como Izuku se dirigía a toda velocidad al acantilado. Mirio pensó que Izuku se tardaría en cruzar el acantilado, pero cuando Izuku estuvo al inicio de Izuku de un poderoso salto había cruzado todo el acantilado. Esto sorprendió de sobremanera al rubio, el cual no perdió más el tiempo y este empezó a correr nuevamente con el pelo verde. Al caer de vuelta creó un gran cráter y un estruendo bastante fuerte y sin perder más tiempo Izuku empezó a correr y en poco tiempo se puso a la par con Mirio, el cual estaba más que sorprendido por la demostración de poder del de pelo verde, el cual notaba que lo empezaba a rebasar, así que Mirio aumentó el porcentaje del One for All al 20%. Pero aún con el aumento Izuku se mantenía a la par con el rubio. Estos se peleaban bastante el primer puesto, pero en los parlantes se empezaría a escuchar lo siguiente. Bueno, esto en verdad es inesperado. En un tiempo récord los concursantes Izuku Midoriya y Mirio Togata han llegado al campo minado. Al escuchar eso Mirio pensó en bajar su velocidad, pero rápidamente esa opción quedó descartada cuando vio como Izuku comenzó a acelerar dejándolo atrás. El rubio sin más opciones procedió a aumentar más el porcentaje hasta el 25%, pero ni con ese aumento pudo alcanzar a Izuku, el cual corría tan rápido que las bombas no le hacían nada de daño. Al estallar por otro lado Mirio se le ocurrió una gran idea. El rubio empezó a dar grandes saltos que de a poco lo fueron acercando al peliverde, el cual al sentir como el rubio se acercaba a él en voz baja diría lo siguiente. Shusin técnica de velocidad extrema. Mirio por un segundo parpadearía y al ver dónde estaba Izuku ya no se encontraba, pero en eso oiría lo siguiente. Y el joven Midoriya es el primero en llegar. El rubio estaba totalmente sorprendido, ya que al pasar la meta vio al peliverde dándole la espalda. Alrededor del peliverde sentía un aura poderosa que lo alteró un poco. Sin embargo rápidamente Mirio se recompuso y empezó a caminar con dirección a Izuku, pero antes de que pudiera llegar con él. Otro rubio cargó con sus explosiones hacia Izuku, el cual simplemente se quedó quieto en su lugar, pero cuando Bakugou estaba por atacarlo, Izuku desapareció del campo de visión de Bakugou, el cual sintió un gran escalofrío recorrer toda su espalda. Al voltear la mirada atrás vio como el peliverde lo veía con sus ojos verdes que parecían brillar como los de un depredador a punto de devorar a su presa. Con esa simple mirada Bakugou desactivó su Kirk y se quedó inmóvil. Volvemos a cambiar de escena a la sala donde se encontraban Toshinori, Nick y Hedge. Los primeros dos veían con asombro el resultado final de la carrera, pero en eso. Bueno caballeros, quisiera quedarme más tiempo, pero algo me dice que Izuku no está nada contento con ese rubio, así que espero hablar con ustedes en otro momento. Tras esas palabras Hedge utilizó la teleportación desapareciendo del lugar sin dejar rastro, y mientras tanto en el estadio, luego de que Izuku intimidara a Bakugou, el peliverde volteó atrás viendo a un rubio musculoso, el cual no conocía de nada. Sin embargo rubio le ofrecía la mano mientras decía lo siguiente. Vaya que en verdad me sorprendiste Midoriya, en verdad no esperaba que te movieras tan rápido, tú eres realmente asombroso. Tras las palabras del rubio la mirada de Izuku pasó de una seria a una más relajada, y el peliverde con una sonrisa dijo lo siguiente. Bueno, la verdad es que no pensé que tendría que usar más que mi velocidad normal para ganar, pero de verdad que eres rápido, Mirio Togata, ese es mi nombre Midoriya. Un gusto conocerte Mirio, pero una duda, no lo había pensado, pero ¿cómo sabes quién soy? El señor Toshinori me habló sobre ti. Oh, ya veo, All Might te habló sobre mí, tiene sentido la verdad. ¿Cómo sabes que Toshinori es All Might? No es el lugar para que hablemos de eso Mirio, pero sin embargo eso no quita que sea un gusto conocerte Mirio. Lo decía el peliverde mientras estrecha la mano que el rubio le había ofrecido, el cual respondió al gesto apretando más fuerte su mano, gesto que Izuku copió, pero en eso. Del apretón de mano de los dos jóvenes unos rayos verdes y amarillos emergieron, los cuales ocasionaron que ambos jóvenes acabaran su apretón de manos abruptamente, retrocediendo un poco del otro por si las dudas y antes de que alguno de los dos pudiera decir algo. Y
Y con eso damos por terminada la primera etapa del festival deportivo. Lo dicho por Present Mic hizo que los participantes que aún quedaban fueran a un punto del estadio donde la heroína más 18 Mig estaba por explicar la próxima fase del festival, así que Mirio y Izuku solo se dieron una última mirada antes de ir a donde el resto de competidores. Felicito a los 42 concursantes que han logrado pasar la prueba. Si me permiten su atención, les explicaré el siguiente desafío, el cual es un combate de caballería en el cual tendrán que formar equipos de 3 o 4 personas, donde el objetivo es quitarle a los oponentes las bandas que llevarán los jinetes. Los puntos les darán dependiendo de la posición en la que hayan llegado. El último lugar 5 puntos se irán haciendo en 5 por posición, solo el primer lugar tendrá 1.000.000 de puntos. Al escuchar esas palabras, los participantes voltearon hacia la dirección de Izuku, el cual sentía como todas las miradas que recibían tenían una intención asesina, la cual el peliverde en otros tiempos lo hubiera hecho ponerse nervioso, pero ahora no se inmutaba en lo absoluto. Sin embargo, Midnight no paró de hablar y siguió hablando. Con eso dicho, ¿alguna duda que quieran aclarar? Al inicio solo hubo un gran silencio hasta que, de casualidad, podría hacer esta fase solo. Lo dicho por el peliverde desconcertó a todos los presentes hasta que... Bueno, en teoría sí podrías, pero la principal regla es que el jinete no toque el suelo, y para eso es más recomendable tener a unos compañeros. Bueno, en ese caso, del cuerpo de Izuku otros 3 Izuku salieron. Esta acción dejó sorprendida a la audiencia, en especial a los participantes, que no podían creer lo que sus ojos veían, en especial la clase 1, a que no podían explicar cómo era posible que su compañero pudiera hacer eso si se supone que su Kirk era de super fuerza, pero en eso. Bueno, solo tienen 10 minutos para formar sus equipos. La heroína más 18 no tuvo que repetir 2 veces lo mismo. Al momento los competidores empezaron a armar sus equipos. Aquí todos los equipos son como en el anime, salvo por el de Izuku, el cual en este caso está liderado por Mirio. Ya cuando todos los equipos estaban hechos, y tras un latigazo de Midnight, la batalla de caballería inició. Los equipos tenían en mente ir por Izuku, pero ninguno de los equipos esperaba lo siguiente que pasaría. Muy bien, muchachos, sujeten bien al jefe, esto se pondrá feo. Eso lo decía un clon de Izuku, el cual dejó al grupo de clones con el Izuku original encima. El clon se dirigió a los entrantes equipos de Todoroki y Bakugou, los cuales al ver al clon ordenaron a sus compañeros que lo apartarán del camino por el equipo de Todoroki. Momo apuntó una de sus manos a dirección del clon de Izuku y esta empezó a crear una barra de metal que iba en dirección del clon. Además que Kaminari le lanzaría un rayo a el clon, y por parte del equipo de Bakugou, Mina lanzó un gran chorro de su ácido y Zero lanzó sus vendas hacia la dirección del clon. Todos los ataques desde la perspectiva del clon de Izuku iban en cámara lenta, así que con una velocidad de vértigo el clon de Izuku se colocó en una pose algo extraña y recibió la descarga de Kaminari, pero con esa misma pose resistió la descarga y con la punta de sus dedos redirigió la electricidad hacia el ácido de Mina, dispersándolo y haciendo que la descarga fuera al equipo de Bakugou, y para mala suerte de el rubio la descarga impactó con Zero, el cual cayó aturdido por la descarga, mientras que Mina y Kirishima trataban de mantener arriba a Bakugou, pero el clon de Izuku no le bastó con neutralizar al equipo de Bakugou, no. El clon esquivó la barra de metal de Momo y él con un movimiento de su mano la cortó perfectamente. Ahora la barra de metal de Momo se volvió un bastón, el cual el clon de Izuku tomó y la lanzó en forma horizontal a las piernas de Lida, el cual no pudo reaccionar a tiempo, recibiendo el impacto en sus piernas, desequilibrando a todo el equipo, el cual por poco deja caer a Todoroki, el cual para no caer usa su Kirk de hielo para hacer un pilar para sostenerse bien. Sin embargo, Todoroki vio con horror como el clon de Izuku golpeaba su pilar destrozándolo en 1000 pedazos, los cuales usó como proyectiles que fueron a dirección del equipo de Bakugou, los cuales a duras penas pudieron mantenerse en pie. Ambos equipos vieron al clon de Izuku, el cual solo tenía una mirada seria, y antes de que alguno de los integrantes de los equipos pudiera hablar, el clon de Izuku diría lo siguiente: si no quieren que su participación en el festival se quede hasta aquí, les recomiendo no intentar atacarme más. Las palabras del clon de Izuku ocasionaron distintas reacciones por parte del equipo de Todoroki. Estos analizaron seriamente las palabras de Izuku y todo el equipo optó por desistir la idea de atacar a Izuku, a pesar de que Todoroki se sintió bastante esta derrota. Pero por otro lado, el equipo de Bakugou estaba por volver a atacar a Izuku, pero en eso, a una velocidad que ningún integrante del equipo de Bakugou pudo seguir. El clon de Izuku les
después lanzó una ráfaga de viento que los mandó muy atrás, casi cayendo de la arena y dejando al equipo aturdido. A una distancia considerable, un rubio con un gran parecido a Tintín observaba como el clon de Izuku barría el piso con los equipos de Bakugou y Todoroki, y aunque por algún momento Tintín tuvo la idea de enfrentar a Izuku con esta demostración de poder, este decidió abstenerse de hacerlo, debido a que no quería que su equipo perdiera por un capricho suyo. En todo el tiempo que duró la prueba, ningún otro equipo se atrevió a enfrentarse con Izuku, por lo que el peli verde y los equipos que pasaron en el anime original pasaron de igual forma. De aquí en adelante todo sería como en el anime original hasta el momento del receso, en donde dos rubios y un pelirrojo blanco intentaban buscar a Izuku para hablar con él, pero lo que ellos no sabían es que Izuku se encontraba muy ocupado. Eso fue simplemente asombroso, en verdad que barriste el piso con toda la competencia, hermano, decía Naruto mientras que este le daba los 5 a su hermano sustituto. Estoy con Naruto, hermano, estuviste asombroso en la arena, esa rubia psicópata y ese tocino en verdad que no tuvieron posibilidad contigo, decía igualmente hasta también dando los 5 con Izuku, el cual puso una pequeña sonrisa ante los cumplidos de sus hermanos sustitutos, pero cuando estaba por decir algo. Perdón por la tardanza, hijo. Su padre se perdió y tuvo que pelear por unas banderillas. Oye, el perderme no era parte de mis planes, y no fue mi problema lo de las banderillas. Esa rubia cornuda ni de chiste me iba a arrebatar mis banderillas jamás. Los 3 adolescentes voltearon a la dirección donde escucharon esas voces, encontrándose con Inko Midoriya, la cual tenía su antigua apariencia delgada, y acompañándola estaba Hech, el cual se encontraba con una gran sonrisa de oreja a oreja, cargando 8 banderillas en sus manos, y en ese momento Hech diría lo siguiente: ¿se van a quedar viendo las banderillas? ¿O se las van a echar ya? Sin necesidad que lo repitiera, Hech vio como Izuku, Naruto, hasta Inko tomaba cada uno 2 banderillas, dejándolo a él sin ninguna, y rápidamente los 3 adolescentes y la mujer empezaron a comer sus banderillas, todo ante la mirada de Hech, el cual solo sonreía, y en cuestión de minutos todos ya se habían acabado sus banderillas. Pero en eso: te felicito, hijo, por pasar a la siguiente ronda, en verdad que eres una bestia. Ante los halagos del que no solo se volvió su maestro, sino que también su padre Izuku solo le pudo responder al de pelos negros con un abrazo, el cual fue correspondido por Hech, y al cual se unieron Inko hasta y Naruto, dejando una bonita escena familiar. Pero en eso: Midoriya, a ti te estaba buscando, o vaya, interrumpo algo. el abrazo familiar terminaría por la llegada de Momo, la cual ahora estaba muy apenada y nerviosa al ver que llegó en un mal momento. No, para nada, Yaoyoro Susan, no interrumpes nada, decía Izuku mientras fijaba su mirada en la peli negra. Oye, Izuku, ¿no nos vas a presentar con tu amiga acaso? Lo dicho por la peli verde hizo que Izuku se pusiera nervioso, pero rápidamente se calmó y dijo lo siguiente: perdón mamá, tienes razón y te ofrezco una disculpa. Yaoyoro-san, te presento a mi familia. El rubio de ojos azules es mi hermano Naruto, el de pelos cenizo y ojos verdes también es mi hermano hasta, y esta bella mujer de aquí es mi madre Inko, y el peli negro de aquí es mi padre Shisui. Familia, esta de aquí es Momo Yaoyoro-sun, mi compañera de curso. Luego de las presentaciones improvisadas de Izuku y de una reverencia tanto de Momo como de la familia de Izuku, la peli negra dio un rápido vistazo a toda la familia de su compañero de clase y esta diría lo siguiente: Estoy sorprendida, en verdad Midoriya, te pareces bastante a tus padres, tienes casi la misma apariencia de tu padre, pero tienes el mismo color de ojos y de cabello de tu madre. ¿Qué puedo decirte, Yaoyoro-su? Al parecer la genética de mi padre fue bastante predominante en mi jovencita. No es por ser metiche ni nada por el estilo, pero ¿por qué razón buscabas a mi hijo? La pregunta del pelinegro causó que la pelinegra recordara el motivo por el cual esta vino en primer lugar, el cual era hablar con el peliverde, y la chica rápidamente diría lo siguiente: Bueno, señor Amo. Uchiha, se le pasó a mi hijo, pero mi apellido es Uchiha. Oh, bueno, señor Uchiha, quería hablar algo con su hijo en privado si me lo permitiera. Oh, entiendo, por supuesto Izuku ve, pero eso sí, sean rápidos en su conversación, ya está por terminar el receso, y los dos están en la siguiente ronda. No se preocupe, señor Uchiha, no le robaré mucho tiempo a su hijo. Bueno, en todo caso, suerte a los dos. Te estaremos apoyando desde las gradas, hermano. Demuestra de que estás hecho, hermano, y derrota a todos. Mucha suerte, hijo, ánimo, yo sé que tú puedes. Perdón si insisto, pero de verdad suerte a los dos. Y una cosa, hijo. ¿Qué cosa, padre?
Intenta contenerte un poco más, dales una oportunidad a tus compañeros para sobresalir en el festival. Ese último comentario hizo que la pelinegra se enojara un poco, pero esta no diría nada debido a que estaban en un lugar público. La pelinegra empezó a caminar y sin más que decir Izuku empezaría a seguir a Momo, no sin antes despedirse de su familia con un abrazo, y tras esa acción la familia del peliverde se perdió entre la multitud, pero volviendo con el dúo de compañeros la pelinegra había guiado a Izuku a un cuarto solitario del estadio, donde esperaban una mesa y 2 sillas. Izuku un poco confundido vio a Momo, la cual solo le pidió que este se sentara, y ya cuando ambos estudiantes tomaron asiento la pelinegra sin tiempo que perder empezó a hacerle sus preguntas al peliverde. Primero que todo, Midoriya, no te preocupes por el tiempo, como le dije a tu padre esto no tomará mucho, y segundo, y esto es lo más importante para mí, quiero que todo lo que me respondas sea la verdad, quiero que seas totalmente honesto conmigo. Bueno, con eso último tal vez te falle un poco, pero ya no perdamos el tiempo, así que Yaoyoro Susan dispara tus preguntas. La pelinegra, pese a lo dicho por Izuku, empezó a soltar sus preguntas. Primera pregunta, ¿cómo hiciste para crecer más de 15 centímetros en menos de un mes? Bueno, Yaoyorosu, para eso solo te puedo decir que debido al retraso de mi Kirek mi cuerpo está sufriendo cambios drásticos. Ok, eso te lo creo, pero mi segunda pregunta es más complicada, no tienes problemas con eso, ¿verdad? No, para nada, puedes proceder. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿cómo pudiste hacerte tan poderoso en tan poco tiempo? Bueno, la respuesta a tu pregunta es un poco complicada, pero para resumírtelo, mi padre me ayudó bastante a hacerme más fuerte. ¿De qué forma te ayudó tu padre a hacerte más fuerte? Mi padre me dio un entrenamiento muy intenso que mejoró muchas cosas en mí en casi cualquier aspecto que te puedas imaginar. ¿Cómo un entrenamiento puede aumentar tanto tu poder? ¿Acaso me estás mintiendo? Eso último lo decía la pelinegra con algo de enfado en su voz. Créeme algo, Yaoyoro Susan, no gano nada mintiéndote. Eso podría ser cierto, pero igual no creo que eso sea posible. Un mero entrenamiento no es capaz de llevar a una persona a alcanzar el nivel de poder que has demostrado durante el festival. Antes de que la conversación pudiera seguir por los altavoces del estadio, se escuchó lo siguiente. Queridas y queridos espectadores, les informo que en 10 minutos se reanudará el festival deportivo, así que les sugiero que vayan tomando sus asientos porque lo que ahora viene será un evento sin precedentes y nuestros concursantes que pasaron se les solicitan la arena de inmediato. Bueno, Yaoyoro Susan, creo que este interrogatorio tendrá que posponerse. Me temo que tienes razón, Midoriya, pero no te confíes, aún me debes muchas explicaciones. Sugiero que nos apuremos, no quisiera que nos descalificaran por llegar tarde. Te sigo, Midoriya. En ese momento ambos adolescentes se pondrían de pie, saldrían de la habitación donde estaban y estos fueron a la arena del estadio. Al llegar a esta, el peliverde y la pelinegra notaron que eran los últimos en llegar, así que estos se colocaron en la arena y en eso. Bueno, llegó la hora del evento principal, por el cual la mayoría de espectadores esperaba las peleas entre los estudiantes. Tras ese anuncio, el estadio se llenó de gritos de emoción, los cuales cesaron cuando Midnight azotó su látigo contra el suelo y dijo lo siguiente. Los combates serán decididos al azar, así que les deseo lo mejor a todos aquellos estudiantes que llegaron hasta aquí. Antes de que comenzara el sorteo de los combates, pasaría lo de la línea original del anime de los estudiantes que ya no me acuerdo de sus nombres, renunciando a participar y dejando esta vez solo en su lugar a Ibara. Tras eso, la pantalla del estadio se encendió mostrando los nombres de todos los participantes, los cuales se empezaron a revolver y después de un momento los combates quedaron así. Combatientes de la primera ronda, quédense en la arena, el resto de estudiantes retírense. En cuestión de 20 minutos en los bordes de la arena solo se podía ver a los combatientes, o sea Shinso y Fuku, los cuales solo se observaban fijamente hasta que... Combatientes están listos. Midnight solo recibió un asentimiento de cabeza de ambos adolescentes y sin más que decir, y tras que la heroína azotara su látigo contra el piso, el combate daría inicio. Debe ser increíble pertenecer a la clase A, ¿no? Tener un poderoso kit que te permite ser un gran héroe, dijo el peli morado con una mirada aparentemente tranquila. Izuku en su mente sintió como una energía rara trataba de apoderarse de su mente y al instante este supo que el Kir de Shinso era un tipo de control cerebral. Originalmente el peliverde planeaba no responder nada para no alargar innecesariamente el combate, pero debido a las palabras de su padre, este le respondió lo siguiente al peli morado.
Créeme algo, estar en mi clase no es la octava maravilla del mundo, dijo el peliverde tranquilamente, a lo cual Shinso solo respondió a sus palabras con una sonrisa, mientras que este decía en su mente que este ya había ganado. Izuku sintió como la energía de Shinso se apoderaba de su cuerpo, lo cual el peliverde permitió, aunque obviamente este estaba consciente de que sin problemas podría librarse del control de Shinso, el cual al ver cómo la mirada del peliverde se volvió inexpresiva con ojos blancos, este dijo lo siguiente: Sal de la plataforma ahora mismo. Izuku se dio la media vuelta y este empezó a caminar hacia el borde de la arena, pero antes de que este saliera, este se detuvo en seco, lo cual desconcertó a Shinso, el cual gritó nuevamente su orden de que Izuku saliera de la arena, pero en eso. Soy un buen actor, ¿no lo crees?, diría el peliverde volteando y viendo fijamente a Shinso, el cual se sorprendió de ver cómo Izuku al parecer se liberó de su lavado de cerebro. ¿Cómo lograste escapar de mi lavado de cerebro?, diría Shinso algo temeroso de la respuesta de Izuku. En realidad yo nunca caí en tu lavado de cerebro, diría Izuku mientras este se acercaba a paso lento hacia Shinso, el cual sin más opciones fue a toda velocidad hacia Izuku, el cual veía sin preocupaciones a Shinso, el cual ahora furioso dijo lo siguiente: ¿Te crees mejor que yo? ¿Piensas que solo por estar en la clase allá eres mejor a todo el mundo?, decía el peli morado con enojo, mientras este trataba de conectarle un golpe al peliverde, el cual sin esfuerzo esquivo y además de que contestó al intento de ataque de Shinso con un rodillazo que le sacó todo el aire a Shinso y hizo que este empezara a toser en el piso. El rostro de Izuku lo tapó una sombra oscura y lo único que se veía eran sus ojos verdes, los cuales parecía que brillaba con intensidad en las gradas. Shisui, Naruto, hasta Inko veían seriamente a Izuku sin decir nada hasta que... Créeme Shinso, ser de la clase A no me hace superior a nadie, al contrario pone más presión sobre mí, y es un recordatorio constante que tengo que esforzarme mucho. ¿Tú alguna vez has tenido las expectativas de muchas personas encima de ti acaso?, diría Izuku mientras este veía seriamente a Shinso, el cual sintió como todo su cuerpo empezaba a temblar de forma inconsciente, y al levantar la mirada se topó con los helados ojos verdes de Izuku, los cuales parecía que se adentraban a lo más profundo de su alma. El peli morado con miedo pero curioso dijo lo siguiente: ¿Por qué dices eso? ¿No se supone que por tener un kit tan poderoso como el tuyo el mundo estaría a tus pies?, preguntó Shinso seriamente, y aún en el piso, a lo que Izuku con su mirada fría solo ve el lugar del palco donde su familia se encontraba, pero enfocado su mirada en su padre. Al notar esto simplemente Shisui le dio un asentimiento con su cabeza, y en la arena Izuku dijo lo siguiente: Créeme Shinso, a mí nadie vino a regalarme nada, yo me tuve que destrozar muchas veces por el poder que tengo hoy en día. Además en muchas ocasiones la gente no confió en mí y me desecharon, como si yo no valiera nada. En las gradas Mirio, Toshinori y Nitteye se pusieron serios por las palabras del peliverde, el cual ya un poco incómodo por las miradas que este sentía decidió terminar el combate de una buena vez, así que Izuku nuevamente enfocó su mirada en Shinso y este dijo lo siguiente: Shinso, honestamente no quiero hacerte más daño innecesario, así que te pido por favor que te rindas, diría Izuku con sinceridad, cambiando su semblante serio a uno más tranquilo. Shinso, el cual aunque frustrado tomó una decisión, en el piso alzó su mano y renunció al combate. El combatiente Shinso se ha rendido, Izuku Midoriya es el primero en pasar de ronda, diría Midnight emocionada, y segundos después el estadio se llenó de aplausos hacia Izuku, el cual ayudó a levantarse a Shinso. En las gradas Toshinori y Nitteye veían seriamente a Izuku, el cual ya había salido de la arena, dando lugar a que el próximo combate comenzará. Todos los combates de la línea original transcurrieron con normalidad, y lo único que cambió fue que Mirio derrotó a Kirishima, Bakugou balanceó a caminar y Uraraka venció a Ibara, pero nos centraremos por un momento a un tiempo después del combate de Momo contra Tokoyami. En las gradas de los participantes, Izuku veía atentamente a la peli negra, la cual estaba decaída por la derrota ante el chico pájaro, en el rostro de esta algunas lágrimas brotando. Izuku se levantó de su asiento y se dirigió a los túneles que llegaban a la arena. Ya cuando llegó al túnel por donde salió Momo, vio como la peli negra estaba sentada en el piso abrazando sus piernas soltando bastantes lágrimas. Yao lloró Susan. La peli negra dio un pequeño brinco por el susto, pero cuando ésta se calmó y volteó su mirada, vio como Izuku la veía fijamente a los ojos, dejando el lugar en un silencio intenso hasta que... ¿Quieres hablar de lo que te pasó?, diría el peliverde de manera empática viendo a la peli negra, la cual solo bajó su mirada de manera triste, sin responder a la pregunta del peliverde, el cual se acercó más a la peli negra, y la envolvió en un abrazo. Momo abrió grande los ojos por la acción del peliverde, el cual dijo lo siguiente:
Yaoyorozu, no se necesita ser un experto en psicología para saber que no estás bien y además. Izuku haría una pausa mientras muchos recuerdos oscuros llegaban a su mente. Yo siempre me he esforzado por esto, Admit, sabes que este ha sido mi sueño desde que era un niño. Me he roto los huesos, he entrenado sin descanso y me he levantado cuando he caído, todo con tal de cumplir con tus expectativas. Lo siento, Midoriya, pero no estoy dispuesto a arriesgar el futuro del mundo por tu incapacidad de poder hacer frente a esto. Por favor, joven Midoriya, dame el One for All. Yo sé lo que sientes ahora, he vivido lo que es el fracaso, el hecho de haberlo dado todo y que aún así no fue suficiente, ¿y sabes algo, Yaoyorozu? Diría Izuku apartándose un poco de la chica, la cual reprimía fuertemente algunas lágrimas, viendo fijamente al peliverde, el cual con una sonrisa tranquilizadora termina su monólogo con lo siguiente. Nunca es bueno reprimir así nuestras emociones. A veces tenemos que liberarnos, diría finalmente Izuku mientras que este sentía como la pelinegra hundía su rostro en su pecho, empezando a llorar y a abrazarlo con fuerza. Izuku solo se quedó ahí consolado a la pelinegra, dándole ocasionalmente una que otra caricia en su pelo, y ya luego de un rato la pelinegra finalmente dejó de llorar. Muchas gracias, Midoriya, en verdad que lo necesitaba. Dijo la pelinegra rompiendo el abrazo con el peliverde. No fue nada, Yaoyorozu, respondió el peliverde mientras este empezaba a caminar hacia la caja de competidores. Momo solo veía con aprecio al peliverde, el cual luego de un rato finalmente desapareció de su vista. Luego de eso y tras que Izuku tomara asiento en las gradas, Izuku solo se enfocó en ver todos los combates, y este fue acompañado de Momo mientras que a una distancia prudente Todoroki, Bakugou y Mirio observaban a Izuku. Bakugou y Todoroki tenían la intención de derrotar a Izuku, pero Mirio solo lo observaba teniendo aún frescas las palabras que el peliverde le dijo a Shinzo. Cuando finalmente todos los combates acabaron, Izuku se puso de pie y este empezó a caminar hacia el túnel donde este saldría a la arena, recibiendo comentarios de ánimos de casi toda su clase, los cuales respondió con su clásica sonrisa y con un gracias. En poco tiempo Izuku se encontraba recorriendo el pasillo que lo llevaría a su lado de la arena hasta que Midoriya. Izuku detuvo su paso y se dio la vuelta, viendo a Todoroki, el cual le daba una mirada fría y seria. ¿Qué necesitas, Todoroki?, dijo Izuku también serio viendo fijamente a Todoroki. El ambiente se quedó en un silencio muy tenso hasta que... Antes no pude preguntarte esto, pero, ¿tú estás relacionado con All Might? ¿Eres acaso un hijo perdido de él? Tras la pregunta de Todoroki, Izuku solo soltó un fuerte suspiro y este con seriedad y sintiendo que el bicolor aún tenía algo más que decir respondió con lo siguiente. Por un tiempo fui entrenado personalmente por All Might, pero por una serie de circunstancias corté el contacto con él y actualmente estoy distanciado completamente de él, respondió Izuku de manera seria y simple, pero este no paró ahí. Bueno, Todoroki, siento que aún tienes algo más que decirme, ¿no?, cuestionó el peliverde al bicolor con seriedad, viendo impaciente al antes mencionado, el cual con la misma seriedad dijo lo siguiente. Admito que me derrotaste en la primera y segunda prueba, pero esta vez, Midoriya, todo será distinto. ¿Qué estás tratando de insinuar, Todoroki? Me refiero a que no me importa cuántos cambios y nuevos dones poseas, yo ganaré este torneo, diría el bicolor con seriedad, pero... honestamente yo solo participo por compromiso a la UA, realmente no tengo un motivo real por el cual competir, diría el peliverde con honestidad y de forma muy despreocupada. La actitud del peliverde molestó un poco al bicolor, algo que Izuku quería para saber el motivo real por el cual Todoroki fue a encararlo. La respuesta de Todoroki no tardó mucho en llegar. El bicolor con un tono frío y serio diría lo siguiente. Yo planeo mostrarle a mi padre que no necesito de su Kirk. ¿Tu padre?, preguntó el peliverde confundido mientras que Todoroki solo soltaba un fuerte suspiro y decía lo siguiente. Soy hijo de Endeavor. Izuku abrió un poco los ojos por la sorpresa de la confesión de Todoroki, sin embargo el peliverde no dijo nada y siguió escuchando atentamente lo siguiente que diría Todoroki.
Mi familia digamos que no es precisamente hecha por las mismas razones que las demás. Mi padre, como sabes, siempre ha sido la sombra de All Might y no importa cuánto se esforzara, este nunca pudo cambiar eso. Sin embargo, lo que pocos saben es que con su dinero logró casarse con una joven con un Kirok muy poderoso. Con eso sus hijos lograron heredar particularidades muy poderosas y especiales. Estos hijos fueron conseguidos con el único propósito de superar a All Might, pero ninguno de ellos fue un éxito, hasta que nací yo. ¿Fuiste concebido por un capricho de tu padre? Eso es muy enfermo, diría el peliverde ahora más serio por la historia de Todoroki, el cual pese a la interrupción de Izuku siguió hablando. Solo recuerdo a mi madre siempre llorando, todo por la culpa de ese hombre que me ve como una herramienta. Todoroki finalizó dejando en un silencio profundo e incómodo el pasillo hasta que... Es por eso que planeo ganar el festival deportivo, para demostrar que no necesito su poder y que sus sueños de convertirse en el número 1 a través de mí jamás se cumplirán. Es por eso que no puedo perder contra alguien como tú. Izuku se sintió mal por la historia de Todoroki, pero esa empatía rápidamente desapareció por lo último dicho por Todoroki. Perdona, ¿qué dijiste? Diría el peliverde seriamente mientras se acercaba más a Todoroki, el cual, si bien se intimidó un poco por el cambio de comportamiento de Izuku, respondió a la pregunta de Izuku con lo siguiente. Que no me puedo permitir perder contra alguien que no se ve que se esfuerza por ser un héroe. No importa lo que tenga que hacer, pasaré por encima de ti, Midoriya. Todoroki miró como Izuku bajó un poco su mirada y el cabello del pecoso formó una sombra en sus ojos. Yo me convertiré en el héroe número 1. El bicolor solo veía a Izuku con su mirada ensombrecida, pero luego su cuerpo se estremeció al sentir una intensa y asfixiante aura que liberó el peliverde. El bicolor, un poco nervioso, retrocedió de Izuku. ¿Tú piensas que yo no me he esforzado por ser un héroe? El peliverde alzó la mirada y Todoroki sintió un intenso miedo al ver los ojos verdes de Izuku. Aquellos ojos brillaban con intensidad, una intensidad que provocaba que su cuerpo temblara brutalmente. ¿Piensas pasar por encima de mí? ¿Te atreves a decir que yo no me esfuerzo por ser un héroe? Diría el peliverde con una voz áspera e intensa, una que Todoroki nunca pensó escuchar de Izuku, el cual solo se acercó más al bicolor, el cual se quedó inmóvil en su lugar. Cuando Izuku finalmente estuvo al frente de Todoroki, el peliverde le diría lo siguiente. Tú no puedes ni imaginar lo que es literalmente romperse los huesos por tus sueños. Tú no sabes lo que es ser verdaderamente desechado y manipulado. Finalizó fríamente Izuku mientras volvía a retomar su camino, dejando a un conmocionado Todoroki, el cual luego de unos segundos recuperó la movilidad de su cuerpo, viendo con seriedad al lugar donde Izuku estuvo tomando rumbo a su propio camino a su lado de la arena. Damas y caballeros, el primer enfrentamiento de la segunda ronda de combates del Festival Deportivo de este año da comienzo. En la esquina azul, el joven con mirada y rostro helados, el príncipe del frío, Shoto Todoroki. Y por el lado rojo, el joven que en todas las etapas de este torneo siempre se las ha arreglado para imponerse como el vencedor, Izuku Midoriya. Presento a ambos peleadores con júbilo, y en la caja de competidores los compañeros de ambos los animaban, pero en los palcos de los espectadores la familia del peliverde notaba como la expresión de Izuku era más dura, algo que ninguno de ellos se explicaba. Si Izuku hace unos momentos estaba bien. Al parecer a Izuku lo cuestionaron con su mayor sueño, diría serio el pelinegro, sintiendo como las emociones de Izuku estaban perturbadas y sumergidas en enojo y molestia. Al subir la mirada Shisui vio como en el otro lado de los palcos Endeavor veía con seriedad a Todoroki, pero al igual que él alzó su mirada, cruzándose con la mirada de Shisui. Pese a no decirse nada, ambos supieron exactamente lo que el otro le quería decir al otro. Mi hijo va a derrotar al tuyo. Hasta Naruto e Inko solo observaban atentos el combate que estaba por darse, acción que luego de unos segundos Shisui igualmente imitó. En la arena Izuku y Todoroki solo se veían seriamente hasta que inicie el combate. Gritó la mujer mientras que al instante Todoroki creó un ataque de hielo que fue en dirección de Izuku, el cual con facilidad esquivó. No obstante, más ataques de hielo siguieron viniendo, pero de la misma forma Izuku los esquivaba y como gesto de burla lo hacía de forma milimétrica, algo que empezó a fastidiar a Todoroki, el cual con más agresividad empezó a crear más ataques, los cuales le quitaron rápidamente mucho espacio a Izuku, el cual al notar esto dejó de esquivar los ataques de Todoroki y Izuku con solo sus puños comenzó a destruir todos los ataques de Todoroki.
Todoroki, Izuku a base de puros golpes fue atravesando y esquivando los ataques del bicolor y fue acercándose rápidamente a él. Mierda, aquí viene. Golpe normal. Todoroki, para no recibir el golpe de Izuku, se cubrió creando delante de él un muro de hielo, pero Izuku al estrellar su puño destrozó en 1000 pedazos el muro de Todoroki, el cual con su hielo empezó a patinar lejos de Izuku a la vez que creaba más ataques para obstruir el paso de Izuku, el cual con sus puños pulverizaba los ataques de Todoroki. Esto es una completa locura. El joven Midoriya a base de puros puñetazos está destruyendo con suma facilidad todos los ataques que el joven Todoroki le manda. Gritaba presente mientras que en la arena Todoroki aventó un ataque directo al rostro de Izuku, el cual se agachó y de una patada ascendente destrozó el hielo, y aprovechando la altura adicional Izuku le conectó una patada descendente a Todoroki en el hombro, donde su quiebre de hielo salía dislocándoselo. Todoroki de un pisotón lanzó un glaciar que hizo retroceder a Izuku, pero el bicolor ya no sentía su brazo. Es increíble, Izuku pese a todos los ataques que Todoroki le ha lanzado, ha sido el primero en causar daño. Eso debió doler bastante. El público gritó de emoción con excepción de Endeavor, el cual veía molesto lo que sucedió, pero en la arena Izuku con su mirada clavada en el bicolor y con seriedad dijo lo siguiente: ¿no que me ibas a derrotar, Todoroki? ¿Dónde quedó esa confianza? Maldición, ya verás. Decía el bicolor mientras que con suma dificultad tocaba el piso con su brazo, creando así una gran avalancha de hielo que iba directamente en contra de Izuku, el cual no tenía espacio para poder esquivar el ataque. No logrará evadirlo. No creo que pueda aguantar todo el daño que va a recibir. Midoriya no podrá resistirlo, el ataque le dará de lleno. Esto ya se acabó. El peliverde cerró sus ojos y este se colocó en una postura que ninguno de los presentes salvo la familia de este reconocían. Cuando la avalancha estuvo al frente de él, sus manos fueron rodeadas por un fuego de color azul a la vez que Izuku abría los ojos. Rascacielos valioso, gritó el peliverde mientras este empezaba a despedazar el hielo de Todoroki hasta hacerlo polvo. El joven Midoriya en verdad que no deja de darnos sorpresas, está respondiendo al ataque de Todoroki con solo sus manos desnudas. Imposible, ese mocoso está destruyendo el ataque de Shoto como si nada. Es imposible, está pulverizando hielo frío con sus propias manos. Ese maldito nerd, ¿cómo está haciendo eso? Lo está superando como si nada, mitad. ¿Qué es esa aura que sale de las manos de Deku-kun? Decían los compañeros del peliverde asombrados como toda la multitud del estadio por la demostración de poder que Izuku estaba dando. Ese niño debe estar loco, mira que romper el hielo con sus manos desnudas. ¿Cómo es posible que haga eso? Se supone que él no tiene un kit. Decían los héroes mientras estos prestaban aún más atención al combate, y en otra parte de las gradas Naruto y hasta sonreían al ver cómo Izuku respondía al ataque de Todoroki. Vamos, eso demuestra quién manda aquí, hermano. Eso, hermano, tú puedes, derrota a ese tocino. Animaban intensamente el rubio y el peligris, mientras que volviendo a la arena el bicolor veía con asombro cómo el peliverde lo estaba humillando. No, esto no puede estar pasando, no permitiré que me humillen de esta manera y mucho menos enfrente de ese infeliz. El chico con todo lo que tenía y pese al pulsante dolor de su brazo aumentó el poder de su ataque, el hielo que iba hacia Izuku se hizo más grande y salía con más fuerza haciendo retroceder al borde de la arena al peliverde, el cual pese a esto no se inquietó. Bueno, no me queda de otra, tendré que mostrar un poco más de mi poder, decía el peliverde en su mente, mientras que esté en el exterior, aparte de pulverizar la avalancha de Todoroki, caminaba firmemente hacia adelante, acción que puso nervioso al bicolor, el cual con enojo dijo lo siguiente: ya ríndete de una maldita vez. Mejor ríndete tú, hijo de Endeavor, diría el peliverde de manera seria, mientras este seguía avanzando hacia Todoroki, el cual con enojo y no importándole el dolor lanzó aún más glaciares, pero pese al aumento del número de ataques Izuku seguía avanzando y pulverizado el hielo del bicolor, Todoroki vio como la mitad derecha de su cuerpo se empezaba a congelar, entumeciéndose casi por completo y así intensificando más el dolor de su brazo. No, ahora no, por favor. Maldición cuerpo, no me hagas esto ahora. Se decía a sí mismo Todoroki en su cabeza, mientras que en el exterior el chico paró de crear sus ataques y este sostuvo su brazo derecho con el izquierdo, viendo como su brazo estaba temblando fuertemente. El bicolor tenía la esperanza de que Izuku le tomara tiempo a atravesar todo su hielo, pero para su sorpresa escuchó a Izuku gritar lo siguiente: puño de agua que fluye, roca aplastante. De un golpe fulminante y potente Izuku terminó explotando y pulverizando todo el hielo que quedó en la arena, y dejando la imagen del peliverde a poca distancia del bicolor con su puño alzado. ¿Eso es todo, Todoroki?, preguntó el peliverde mientras que el aura del puño de agua desaparecía y el peliverde con pasos lentos se acercó más a Todoroki. No me estés
Jodiendo. El bicolor se enfureció como nunca lo había hecho y nuevamente su mano tocó el suelo y un gigantesco glaciar se formó y atrapó a Izuku. El ataque fue tan grande que la mitad del estadio fue cubierto por el enorme glaciar de hielo. Todoroki respiraba pesadamente pero con esfuerzo se sostuvo en una rodilla y se puso de pie con dificultad. Esto te pasa por confiarte, por comportamientos como estos es que yo he ganado. El cuerpo del chico temblaba violentamente por el dolor de su brazo derecho y el hielo que cubría todo el lado derecho de su cuerpo. Llegué a mi límite. El bicolor movió su mirada a dirección de Midnight pero antes de que éste dijera algo. El glaciar de Todoroki explotó violentamente y de la nube de vapor frío que esta explosión ocasionó la silueta de Izuku se mostraba imponentemente. Imposible. Decía con terror el bicolor viendo directamente a los brillantes ojos verdes de Izuku. ¿Que acaso el joven Midoriya no se cansa de sorprendernos en todo momento? Creo que Shoto no debió hacer eso. Es imposible que ese niño siga de pie, ni siquiera yo podría sostenerme después de un ataque así y mucho menos destruirlo con esa facilidad. Decía el héroe número 2 con nada más que asombro puro en su rostro, mientras que en distintas partes de los palcos todos estaban más que sorprendidos por la inaudita hazaña de Izuku salvo por la familia del peliverde la cual no se encontraba para nada sorprendida. Toda la ropa de Izuku salvo sus pantalones estaba destruida dejando al descubierto el más que bien trabajado cuerpo del peliverde el cual tenía algunas mini cicatrices. Sin embargo poco o nada le importó a Izuku que su uniforme estuviera destruido. Solo tenía su mirada clavada en el bicolor el cual aún no saliendo de su impresión diría lo siguiente. No, ¿cómo puedes seguir de pie después de mi ataque? Deberías estar congelado en ese glaciar. Diría el bicolor mientras sentía como su brazo derecho le empezaba a doler como los 1000 infiernos. Esto es todo lo que puedes hacer, Todoroki. Posterior a esas palabras Izuku tomó del cuello a Todoroki y lo levantó hasta la altura de su rostro. Decía el bicolor mientras trataba de liberarse del agarre de Izuku, pero el peliverde con aún su tono serio diría lo siguiente. Vamos Todoroki, ¿por qué no utilizas tu otro Kirk? Yo nunca utilizaré su maldito Kirk. Se supone que Kirk es tuyo, ¿no? ¿O acaso necesitas pedirle permiso a tu padre para usarlo? No, yo no necesito nada de él. Entonces ¿por qué te obstaculizas a ti mismo? ¿Por qué te niegas a lo que eres? Izuku acercó más a su rostro a Todoroki, el de pecas con seriedad dijo lo siguiente. ¿Eres un héroe? ¿Qué? Responde. Sí. No te escucho, así que te volveré a preguntar, ¿eres un héroe? Sí. Sí que... Si soy un héroe. Entonces actúa como uno, manda al carajo todo aquello que tu padre te haya dicho y no te limites. Si tu padre quiere vivir su sueño frustrado a través de ti, haz su ilusión pedazos y demuestra que tú eres mejor que él. Pero, yo... Izuku no dejó hablar más al bicolor y el peliverde aventó a Todoroki a los límites de la arena pero antes de salir de Todoroki creó un muro de hielo que evitó que eso pasara. Es mi poder. Susurró el bicolor mientras veía como Izuku caminaba nuevamente hacia él. Para el yo era la creación perfecta para superar a All Might, entonces lo haré, usaré ese poder, mi poder. De pronto enormes y violentas llamas surgieron de la otra mitad del cuerpo de Todoroki. Es increíble público, el joven Midoriya es un oponente de temer, ha obligado al joven Todoroki a usar su otra mitad, este combate en verdad que no para de aumentar su intensidad. Gritó el héroe número 2 con euforia. Gracias Midoriya, ahora que he dejado de limitarme al fin tengo el poder para eliminarte. Izuku solo puso una sonrisa de desafío, mientras que nuevamente hacía que el aura del puño de agua cubriera sus manos, y se colocaba en la postura del estilo antes mencionado. Dame tu mejor golpe, dijo el peliverde desafiantemente, a lo que Todoroki respondió al desafío de Izuku lanzando una llamarada a dirección de Izuku la cual sin muchos problemas desvió aunque Todoroki con su pie lanzó glaciares hacia Izuku el cual al mismo tiempo que desviaba las llamaradas ahora destruía los glaciares. Eso está mucho mejor Todoroki, decía el peliverde mientras empezó a correr hacia Todoroki acción que el bicolor imitó Todoroki, el bicolor con su hielo patinó alrededor de Izuku lanzándole glaciares y llamaradas por igual sin embargo Izuku con una tenacidad implacable destruía y desviaba los ataques de Todoroki el cual iba aumentando más y más la intensidad de sus ataques al punto de que el lado de su fuego iluminó por completo su brazo izquierdo y el hielo
de su lado derecho se derritió sin embargo a una velocidad que casi nadie en la arena pudo seguir en su totalidad. Izuku logró ponerse al frente de Todoroki y el peliverde le conectó un combo de golpes en todo el cuerpo a Todoroki, el cual retrocedió bastante y escupió sangre por la fuerza de los ataques que recibió. Sin embargo el bicolor le mandó una mirada a Izuku de no querer rendirse. El peliverde, que pareciendo saber exactamente lo que quiso decir el bicolor, nuevamente adoptó la postura del puño de agua a la vez que Todoroki desataba todo el poder de sus dos lados. Ahora. No, esto es demasiado. Cementos, tenemos que hacer algo rápido o si no esos dos se matarán, diría la heroína mientras está rasgada su traje y usa su kirk, pero fue en vano. Izuku y Todoroki solo estaban a unos pasos uno del otro. Cemento trató de detener el avance, creando muchos muros en medio de los dos jóvenes. Sin embargo los ataques de Todoroki y Izuku destruyeron como si nada los muros de cementos. El hielo y fuego de Todoroki chocó directamente con las manos de Izuku, el cual como si no fuera nada atravesó el poderoso ataque del bicolor, y cuando el peliverde estuvo al fin al frente de Todoroki este gritó lo siguiente: golpe serio. Gritó con fuerza Izuku mientras le conectaba un golpe en todo el estómago a Todoroki, que no solo provocó que nuevamente el bicolor escutiera sangre, sino que también lo mandó afuera de la plataforma a estrellarse con un muro de los palcos, el cual tembló por el impacto del cuerpo de Todoroki, el cual ya no pudo aguantar más y quedó inconsciente. En la arena Izuku tenía su puño extendido en donde alguna vez estuvo Todoroki. Rápidamente Mil fue a donde Todoroki había quedado incrustado y tras un rápido análisis vio como si bien Todoroki quedó muy herido no estaba en peligro mortal, así que la heroína más 18 proclamó como ganador del combate a Izuku. Al principio no hubo reacción del público hasta que poco a poco los gritos enloquecidos de la gente llenaron el estadio de elogios y aplausos hacia el peliverde, el cual simplemente se marchó por el mismo pasillo por el cual había entrado. Ese niño en verdad es un monstruo, diría el héroe anonadado por el combate que el peliverde había dado, mientras que Toshinori solo veía con una mezcla de seriedad, confusión e incertidumbre el túnel donde Izuku se había marchado. En la caja de los competidores miró en su cabeza, formaba nuevas preguntas con respecto al peliverde y cómo este era capaz de hacer tales hazañas de poder. Midoriya, eres en verdad alguien impresionante, decía en el exterior el rubio mientras veía como en una de sus manos pequeños rayos amarillos salían. Por otra parte Izuku en poco tiempo llegó nuevamente a la caja de competidores ya con un nuevo uniforme puesto y rápidamente fue rodeado por sus compañeros que aparte de elogiarlo por ganar también le preguntaban qué fue aquella aura que usó en su combate. Midoriya, esa fue una gran demostración de poder, en verdad que me sorprendiste, decía el peli azul mientras movía sus manos como robot, algo que le sacó una leve risa al peliverde. Deku-kun, esos movimientos que hiciste durante el combate, ¿de dónde los aprendiste? ¿Y qué fue esa aura que rodeó tus manos? Decía la castaña mientras lanzaba algunos puñetazos al aire tratando de imitar las técnicas que Izuku usó. Nerd de mierda. Gritó el rubio explosivo y próximo rival de Izuku, mientras que con hostilidad se acercaba al peliverde y cuando finalmente estuvo delante de él siguió hablando. No me importa cuántos cambios tengas o cuántas veces venzas estos extras, yo te derrotaré y te pondré en tu lugar, debajo de mí como debe ser, diría el rubio con arrogancia viendo al peliverde, el cual solo bajó un poco su mirada. Todos los presentes creyeron que Izuku empezaría a caer en la intimidación de Bakugou, pero quisiera verte intentarlo, Katsuki, dijo de una forma seria y fuerte el peliverde, el cual alza su rostro mostrando un rostro serio y duro con sus ojos verdes brillando intensamente en señal de confrontación. Las palabras del peliverde sorprendieron a toda la clase, incluyendo al propio Bakugou, el cual pese a no expresarlo sentía algo de nervios por la mirada tan gélida que Izuku le daba, pero antes de que la rubia explosiva dijera algo más. Creo que tenemos que calmarnos un poco, ¿no les parece? Decía el Tintín mamado poniéndose en medio de los dos compañeros de clase. A ti también pienso ponerte en tu lugar. El rubio gritó señalado con su dedo a Mirio, el cual no respondió nada, pero antes de que la mina con patas pudiera decir algo más fue interrumpido nuevamente por el siguiente comunicado de los altavoces de la arena, los cuales comunicaron lo siguiente. Combatientes de la siguiente ronda, preséntense de inmediato a la arena. Se escuchó por los altavoces del estadio y Bakugou, sabiendo que él era el próximo en combatir, solo guardó sus manos en sus bolsillos y les dio la espalda a Izuku y Mirio, empezando a caminar hacia el pasillo que lo llevaría a su lado de la arena, aunque antes de irse solo les dio una última mirada de rabia al Tintín mamado y al Brócoli para después volver a retomar su camino. De aquí en adelante todo ocurre exactamente como en la línea de tiempo original, únicamente cambia que Mirio
Rubio derrota a Uraraka, pero el diálogo de Izuku y Uraraka se mantiene de igual forma, pero ahora en la actualidad Izuku nuevamente estaba en el túnel que lo llevaría a la arena. En poco tiempo el peliverde ya se encontraba en la arena del estadio, viendo como de igual forma Bakugou llegaba al lugar. En la esquina azul el estudiante con el temperamento más explosivo que he visto y uno de los más rudos y letales de este torneo, Katsuki Bakugou. Y del otro lado en la esquina roja el estudiante que nos ha sorprendido ronda tras ronda por su inmensa fuerza y destreza a la hora de combatir, Izuku Midori Yamaha. Presentó eufórico el héroe rubio a los competidores, los cuales solo se veían con suma seriedad, aunque en la mirada de Bakugou también se podía percibir arrogancia. Sin embargo el semblante serio de Izuku no titubeó ante la actitud de Bakugou, pero en eso que de inicio el combate, gritó la heroína más 18 mientras esta azotaba su látigo. Al instante Bakugou, con ayuda de sus explosiones, fue en contra de Izuku, el cual simplemente se mantuvo en su sitio sin inmutarse por la llegada del rubio, el cual ya cuando estuvo al frente del peliverde intentó impactarle una explosión en su rostro. Sin embargo Izuku, como si de un reflejo se tratara, esquivó la explosión sin ninguna dificultad, lo cual provocó que el rubio se enojara y desatará más explosiones, las cuales el peliverde esquivó sin ninguna dificultad, lo cual enfureció más y más al rubio, el cual ya harto de que Izuku lo humillara de esta forma dijo lo siguiente entre explosiones: Nerd de mierda, ¿cómo te atreves a humillarme de esta forma? Ataca de una puta vez. Gritaba el rubio mientras este nuevamente intentaba explotar el rostro de Izuku, el cual con una mirada helada dijo lo siguiente: lo que tú quieras, solo no te vayas a arrepentir, idiota, diría Izuku mientras este se hacía a un lado, no solo esquivando la explosión de Bakugou, sino que también conectando un gancho en todo el estómago del rubio, el cual antes de que pudiera hacer alguna mueca de dolor este recibió otro ataque de Izuku, esta vez en su cuello en la parte de adelante, que obstruyó su respiración. Todo eso ocurrió en cuestión de segundos. El rubio cayó de cara al piso tomando su garganta, sintiendo como el oxígeno se le era negado, y este se ahogaba en su propia saliva. Izuku tras sus ataques veía serio como Bakugou tosía saliva y un poco de sangre. El rubio desde su posición en el piso alzó su mirada y se topó con la imponente silueta de Izuku, que solo lo veía con sus helados ojos verdes que parecían brillar. El rubio furioso se empezó a poner de pie con dificultad mientras este seguía escupiendo saliva y sangre. ¿Crees que con solo esto puedes ganarme?, decía el rubio entre jadeos y tambaleos, mientras aún escupía saliva y sangre. Izuku no le respondió nada al rubio. El peliverde solo se dedicó a observar con seriedad al rubio, el cual, enojado como nunca antes en su vida, apuntó sus manos hacia la dirección de Izuku, pero antes de que el rubio pudiera desatar su ataque. ¿Por qué siempre tienes que actuar como un pendejo, Katsuki? Las palabras de Izuku solo aumentaron más la furia de Bakugou, el cual con todas sus energías desató una gran explosión, la cual fue con todo hacia Izuku, y cuando ésta estuvo al frente del peliverde, este con un simple movimiento de su mano desvió al cielo la explosión. La sorpresa del rubio porque su ataque fuera desviado con esa facilidad desapareció cuando este sintió nuevamente un intenso dolor en su estómago. Al bajar la mirada, este vio como Izuku tenía su rodilla incrustada en su estómago. Poco a poco la visión de Bakugou empezó a tornarse oscura, pero antes de que este quedara completamente inconsciente, de la boca de Izuku escuchó lo siguiente: si sigues siendo un imbécil será mejor que ni siquiera intentes ser un héroe. Luego de eso el rubio quedó inconsciente, pero antes de que su cuerpo cayera al suelo, este fue sujetado de su camiseta por Izuku, el cual lentamente deja caer a Bakugou en la arena. En esta ocasión no hubo festejos ni aplausos, solo un silencio profundo ocasionado por la manera tan rápida en la que Izuku venció a Bakugou. El peliverde ignoró esto y, sabiendo bien que él había ganado, camino hacia el túnel donde este había llegado, dejando que los médicos sacaran a Bakugou de la arena y que Nick lo proclamara como el ganador y el primer finalista del festival deportivo. Por otro lado, Mirio solo veía con seriedad el túnel donde Izuku se había ido, pero sin nada que decir. Simplemente también tomó camino hacia el pasillo que lo llevaría a la arena. En las gradas Shisui se pondría de pie de su asiento, acción que desconcertó a Naruto, hasta Inko, pero antes de que alguno de los antes mencionado le pudiera decir algo: ya regreso, no me tardo, solo iré al baño, diría el pelinegro mientras con algo de dificultad lograba salir de las gradas a la dirección de un túnel, saliendo de la vista de su familia. Narración desde el punto de vista de Shisui: tras haberle dicho a mi familia que iría al baño y tras salir del campo de vista de ellos, mi rostro se tornó serio viendo delante de mí a Toshinori y Teye, los cuales también me daban miradas serias, creando un ambiente tenso entre los tres hasta que
Sé que tienen dudas, pero este no es el lugar ni el momento para poder hablar de esto. Diría de manera seria mientras notaba como ambos héroes alzaban sus cejas y fruncían sus ceños. Porque este no es el lugar ni el momento de hablar. Me preguntó el héroe profeta mientras se acomodaba sus lentes y me da una mirada helada la cual no causa ningún efecto en mí. Sin pelos en la lengua digo lo siguiente. Izuku me contó sobre lo que tú le hiciste. Digo mientras señalo a Toshinori. Y tengo muchas razones para pensar que tú tuviste algo que ver con esa decisión que considero fue una total estupidez. Diría de manera seria mientras me acerco más a los héroes y señaló esta vez a Nick Telle. Los héroes ante mis palabras se notan tensos y un poco nerviosos. ¿Qué tanto te contó el joven Midoriya con respecto a ese asunto? Me cuestionó el rubio nervioso mientras que yo solo respondía con un frío y cortante, todo, para después tomar rumbo ahora sí al baño pero antes de que pudiera dar más pasos y ya dándoles la espalda a los héroes. Todo fue por el bien del mundo, dijo Nick Telle de manera seria mientras que yo paraba mi caminata, pero no me volteaba a ver la acción que el héroe se hizo y siguió hablando. El niño no cumplía con lo que se necesitaba para ser el nuevo número 1 y además que tomaría años que el niño pudiera. Telle dejaría de hablar cuando y Toshinori sintieron una fuerte presión sobre ellos proveniente de mí. Sin aún darme la vuelta diría lo siguiente. Estás queriendo decir que no importa que tanto te esfuerces y cuando dejes de pie en aquello que te apasiona, si existe alguien que parezca la mejor opción simplemente debes rendirte y resignarte a que tu sueño nunca se pudo hacer realidad. ¿Me estás queriendo decir que si hubiera existido alguien mejor que tu tan preciado discípulo tú hubieras botado a la basura todo su esfuerzo así porque sí? Diría con un enojo evidente en mi tono de voz mientras me daba la vuelta encarando a los héroes profesionales los cuales no tenían ninguna respuesta ante mis palabras. Yo aún no satisfecho y queriendo demostrar más mi punto diría lo siguiente. ¿Acaso me quieres decir que si la maestra de este saco de huesos hubiera conocido a alguien un poco mejor que él, le hubiera dado su poder así sin más? Mis palabras sorprendieron de sobremanera a los héroes los cuales antes que me pudieran decir algo les daría la espalda y con seriedad sentenciaría la conversación con lo siguiente. No todos nacemos con el talento para ser los mejores, pero con el tiempo el sudor, las ganas y la determinación para no solo ser nuestra mejor versión, sino la versión que queremos ser en verdad, desarrollamos ese talento. Ya es cuestión de cada uno que tanto aguantamos para ver si los esfuerzos dan frutos o no. Además, si se cuenta con las personas indicadas para guiarte y apoyarte es casi un hecho no descabellado que puedes aspirar a ser el mejor. Tras mis palabras solo les daría una última mirada seria a los héroes y con una mirada decidida pero más relajada concluiría con lo siguiente. Ustedes pudieron ser ambas cosas para Izuku, pero su miedo y su estupidez parece que les nubló el juicio y solo perdieron la oportunidad de guiar y formar parte de la vida de este niño, que puedo decir con orgullo que es mi hijo pese a que él no tenga mi sangre. Sentencio con seriedad y con una sonrisa en mi rostro mientras me dirijo ahora sí al baño, dejando a unos más que aturdidos héroes los cuales sin más que hacer tomaron rumbo a su sitio en el estadio con mares de dudas rondando por sus mentes, dudas que los conducían a una misma incógnita. ¿Acaso hicimos lo correcto? Por otro lado, Mirio, tras haber vencido a Tokoyami solo, se encontraba caminando por el pasillo que lo llevaría nuevamente a la sala de competidores. A los finalistas del festival deportivo se les informa que se les quiere en la arena con sus trajes de héroes. Para asegurar que les dé tiempo de cambiarse y prepararse correctamente les daremos 40 minutos. Se escuchó por los altavoces del estadio. Mirio siguió caminando pero cuando llegó finalmente a la sala de competidores sus dos amigos de tercer año Nejire y Tamaki lo esperaban con un maletín en las manos del último antes mencionado donde el rubio supuso estaría su traje de héroe. Por otro lado, en las afueras del baño de hombres Izuku se encontraba contra una pared con los ojos cerrados esperando algo o en este caso a alguien. Vaya, los baños de este lugar si están bien equipados y limpios y no huelen a cadáver, diría el pelinegro saliendo del baño viendo a su hijo de pelo verde el cual veía a su padre con seriedad la cual desapareció cuando dijo lo siguiente. Está bien papá, tal vez te dé la razón en que siempre es buena idea llevar la ropa fina a todos lados, diría el peliverde con una pequeña sonrisa en sus labios, mientras que Shisui materializaba dos portales oscuros de los cuales sacó dos maletines y el pelinegro con la misma sonrisa que su hijo tenía diría lo siguiente. Bueno Izuku, ¿cuál vas a llevar puesto? Tu traje hecho especialmente para el combate y con tus gadgets o tu traje que te ayuda a canalizar mejor el poder que te da tu compañero. Diría el pelinegro mientras le extendía ambos maletines a Izuku el cual con una sonrisa astuta respondió con lo siguiente.
Ambos padre, quiero llevar ambos, diría Izuku con gracia en su voz, viendo como ambos maletines brillaban de una intensa luz blanca, la cual al desaparecer mostró ahora un solo maletín que Shisui le seguía extendiendo a Izuku. Izuku tomó el maletín y este le agradeció a su papá por esto, a lo que el peliverde solo recibió un abrazo de su padre y en un susurro escuchó lo siguiente. Cierra aún más bocas, hijo, grita ante el mundo que tú estás aquí y sobre todo no olvides que estoy orgulloso de ti. Izuku con una gran sonrisa en el rostro correspondió el abrazo y en un susurro le respondió que así sería. 35 minutos después el estadio estaba con la emoción al límite ante la final de este gran festival deportivo. Señoras y señores, el momento que todos estábamos esperando, la final del festival deportivo de la UA de este año. No me dejan dormir, dijo el profesor Cricoso mientras trataba de dormir, pero cambiando de escena en los pasillos de los finalistas. Estos se encontraban haciéndose unas últimas revisiones a sus trajes para asegurarse que estos no estuvieran mal colocados y tras eso ambos caminaron a la salida donde la arena los esperaba, pero solo un pensamiento en conjunto consumía la mente de ambos jóvenes aspirantes a héroes. No pienso perder. Cuando finalmente ambos salieron de los túneles, la escena de un estadio lleno de personas con gritos de ánimo para ambos los recibió, pero ambos solo enfocaron sus miradas hacia el otro mientras ambos caminaban hacia la arena sin quitar su mirada del otro. Cuando estos finalmente llegaron a los bordes de la arena, escucharon lo siguiente. Del lado rojo, el joven del último año de la UA, el más fuerte de su generación, además de una de las máximas jóvenes promesas del mundo del heroísmo, Miro Togataaga. Del lado azul, el joven que ha demostrado un poder atronador, quedado en el primer lugar en todas las pruebas de este festival hasta el momento, Izuku Midoriya. Presentó enérgicamente el héroe rubio mientras que los gritos de júbilo de la multitud solo aumentaron la presión sobre los jóvenes, los cuales no se inmutaron y seguían en su duelo de miradas hasta que finalmente ambos lo escucharon. La final del Festival Deportivo de la UA da inicio, dijo la peli azul dando un latigazo al suelo, dando inicio al combate, pero pese a la señal de inicio de su combate, Mirio y Izuku solo seguían viéndose seriamente, creando una atmósfera de tensión entre ambos que no parecía que terminaría nunca hasta que... Quiero que sepas, Midoriya, que esto no es personal, hablaría el rubio mientras que esté activa el One for All, usando un 25% del cuerpo de Mirio. Algunos rayos amarillos emergerían y rodearían todo su cuerpo al tiempo que el rubio se ponía en una pose de combate. Debes saber que eso no es original, pero igualmente esto no es personal, diría Izuku mientras que en las manos del pecoso el aura del puño de agua que fluye roca aplastante aparecía y el peliverde adoptaba la postura del estilo antes mencionado. Luego de esto, ¿te parece que tengamos una conversación en privado? Diría el rubio preparándose para ir en contra de Izuku, el cual con una sonrisa feroz respondió lo siguiente. No tengo ningún problema con eso, Mirio. Luego de ese último intercambio de palabras, tanto el rubio como el peliverde se fueron en contra del otro y un choque de sus puños que hizo estremecer la arena indicó el inicio verdadero de este combate. Tras ese choque de puños, Mirio se hizo intangible y trató de hacerle una llave a Izuku, el cual con una barrida desequilibró al rubio y rápidamente el peliverde con sus dedos preparó un ataque de viento, el cual cuando salió disparado Mirio logró esquivar con un salto, pero Izuku no terminó su ataque ahí. El peliverde rápidamente lanzó una lluvia de golpes que Mirio o esquivaba con su intangibilidad o se defendía con sus antebrazos. Cabe aclarar que los golpes que le daban en los antebrazos el rubio los aguantaba por poco, aunque estos lograban provocarle un leve ardor al recibirlos. El rubio, pensando rápidamente, intentó crear una apertura en la defensa de Izuku por medio de golpes sorpresas y balas de aire. Sin embargo, Izuku desviaba las balas de aire con facilidad y este lograba anticiparse siempre a los golpes de Mirio, lo cual sorprendió no solo al rubio, sino que también sorprendió a sus mentores actuales, pero sin rendirse Mirio aumentó el porcentaje del One for All al 35% y finalmente algunos golpes empezaban a conectarse en Izuku, el cual pese a los ataques del rubio no parecía tan afectado y incluso Izuku ahora también le contestaba los golpes a Mirio, aumentando su agresividad en sus golpes, provocando leves cortes en el cuerpo de Mirio, el cual al ver como su oponente no solo podía responder a sus ataques sino que también superarlo nuevamente aumentó el porcentaje del One for All hasta el final.
50%, tanto los rayos como la masa muscular del rubio aumentó, la cual estaba llevando hasta el límite su traje, pero poco o nada le importó a Mirio, el cual con su nuevo aumento de poder empezó a hacer el combate más movido, al punto de que Izuku en algunas ocasiones por poco rozó el borde de la plataforma. Wow, estos jóvenes en verdad que están determinados en ganar pese a no hacer más que atacarse con sus puños y ráfagas de viento. Se nota que ninguno tiene en sus planes perder contra el otro. Gritaba emocionado Present Mig, mientras que en la arena Izuku y Mirio se empezaron a mover tan rápido que ahora parecían borrones de color verde y amarillo respectivamente, y en cada choque o intercambio de golpes que se daban momentáneamente no solo hacían vibrar la arena, sino que poco a poco también hacían vibrar el estadio. En un descuido de Mirio, Izuku logró conectar una patada directa en la mandíbula de Mirio, mandando a volar un poco al rubio, el cual logró igualmente conectar una patada descendente a la cara de Izuku, también haciéndolo retroceder. Ambos rápidamente se recuperaron del ataque del otro, pero el rubio sentía que su cuerpo se desgastaba rápidamente, notando como ahora tenía más cortes en su cuerpo, dándole a entender al rubio que de seguir a este paso lo más probable es que Izuku lo derrotaría por desgaste, así que nuevamente Mirio elevó el porcentaje del One for All al 65%, y con el nuevo impulso de poder Mirio se arrojó a toda velocidad hacia Izuku, el cual se defendía con tenacidad de las poderosas ráfagas de puños de Mirio con el puño de agua que fluye roca aplastante. El peliverde en un descuido de Mirio logró conectar de lleno un golpe de vacío en el estómago de Mirio, mandando al borde de la arena al rubio, el cual perdió todo el oxígeno de sus pulmones por el ataque y se arrodilló tosiendo fuertemente. Mierda, qué idiota fui, me he descuidado demasiado. Se decía el rubio en su mente mientras este por poco logró esquivar a tiempo una bala de aire de Izuku. Buenos reflejos, Mirio, decía el peliverde mientras este se acercaba con paso lento hacia Mirio. Lo notaste, ¿verdad? Decía Toshinori en las gradas viendo la escena de la arena con nerviosismo. Si lo hice, y en verdad que sigo sin creer que este niño no tenga un Kirk. No puede existir poder en la tierra que deba poder superar el poder del One for All. Decía el héroe profeta mientras unas gotas de sudor caían de su frente. Volviendo a la arena, Mirio en estos momentos luchaba con intensidad para que Izuku no lo sacara de la plataforma. El rubio le costaba mucho esta acción debido a que Izuku ni con su intangibilidad le permitía un solo segundo para poder idear una estrategia para escapar, además que tampoco podía engañar al peliverde para salir de la plataforma. El rubio rápidamente se empezó a quedar sin opciones. Parecía que por más que Mirio usara más y más porcentaje del One for All, Izuku siempre lo superaría. No te desconcentres, dijo el peliverde mientras que a una velocidad monstruosa Izuku le conectó un uppercut al estómago del rubio y lo hizo escupir sangre por el impacto. Tras el fuerte impacto, los ojos de Mirio se quedaron por un momento en blanco y rápidamente el cuerpo del rubio cayó al piso abruptamente. El estadio por esto quedó en completo silencio. Los amigos y los maestros del rubio veían con incredulidad como aquel joven que nunca había caído tocaba el piso sin poder hacer nada más que ver. Sin embargo, eso no había sido todo para el rubio. Creo que me pasé un poco con mi fuerza, diría el peliverde mientras este retrocedía un poco del cuerpo inconsciente de Mirio a la vez que Midnight entraba en la arena, y viendo el estado de Mirio esta diría lo siguiente. Como el competidor Mirio Togata está inconsciente, yo declaro a Izuku Midoriya como el vence. Midnight sería interrumpida por el sonido de una fuerte corriente eléctrica que salía del cuerpo de Mirio, el cual de manera abrupta abriría sus ojos y se pondría de pie expulsando más rayos amarillos. One for All 100%. Gritaría el rubio mientras que este finalmente se ponía de pie y su traje se destrozaba, mostrando al aire libre su marcado físico, además de que su pelo se erizaba y la pupila de sus ojos se tornaba a las de un azul intenso y electrificante. Izuku solo se quedó en su lugar bastante serio, sintiendo el nuevo nivel de poder de Mirio, el cual hacía temblar la arena. Muy bien, Midoriya, sé que te has estado conteniendo, pero aunque no sepas si esto será suficiente o que tan siquiera pueda ganar, quiero que lo des todo ahora mismo, diría el rubio de manera seria mientras este veía al peliverde cuyo rostro era cubierto por una sombra de su cabello, pero sus ojos verdes brillaban con intensidad por algunos segundos. Pareció que el tiempo se detuvo en el lugar hasta que Mirio, aunque quisiera no puedo usar todo mi poder contigo, pero sabes, tú no solo que has ganado mi admiración, tienes mis respetos, Togata, y eso te lo recompensaré mostrándote algo que te ayudará a ser un mejor héroe. Todo esto lo decía Izuku mientras que de igual forma que Mirio empezaba a liberar de su cuerpo rayos verdes, los cuales tenían la esencia del One for All. Al sentir el poder, tanto Mirio, Toshinori y Midoriya abrieron los ojos incrédulos por el poder que el peliverde estaba utilizando.
One for all 1000%, gritaba el peliverde mientras que el estadio temblaba violentamente por la expulsión de poder del peliverde, el cual había empezado a levitar y sacar de su espalda unos látigos negros que se transformaron en alas, las cuales más el erizado cabello del peliverde y sus ojos verdes, ahora verdes azules, le daban una apariencia intimidante ante la vista de casi todos los presentes en el estadio. No. ¿Cómo es posible esto? Ese es todo el poder del One for All. Dirían involuntariamente los dos héroes al mismo tiempo que Izuku empezaba a flotar en el aire y aún con ese bestial poder saliendo de su cuerpo observaba serio al rubio, el cual con una mirada determinada se preparaba para el combate. Esto es una maldita locura, esos dos con su mero poder están haciendo temblar todo el estadio. Decía el rubio intentando mantenerse en su lugar, debido al poderoso temblor que se estaba ocasionado por la expulsión de poder de Izuku y Mirio. No, esto ya llegó demasiado lejos y estos dos continúan peleando así destruirán el estadio entero. Decía el héroe preocupado mientras este creaba rápidamente muros alrededor de Izuku y Mirio. Mirio no le dio importancia a esto y tras compartir una mirada con Izuku en el rostro de ambos, una mirada determinante se formó y en eso. Te mostraré que yo soy el más determinado aquí. Gritaron ambos jóvenes mientras Mirio de un poderoso salto que destruyó la arena y lo hizo atravesar con facilidad los muros que Cemento construyó suspendiéndose en el aire. Al mismo tiempo Izuku desciende del cielo y va en dirección también de Mirio de igual forma, destruyendo como si nada los muros de cementos. Cuando finalmente ambos oponentes estuvieron frente al otro, lanzaron sus puños y en eso. El choque de puños liberó una ráfaga de aire que hizo volar levemente a los espectadores y hizo temblar agresivamente el estadio. Oye papá, ¿no crees que Izuku se está pasando un poco? Decía el pelicerizo observando cómo el estadio temblaba fuertemente. No te preocupes Asta, Izuku no es de los que son tan tontos para no notar su panorama, él sabrá qué hacer. Además, si esto se le llega a salir de las manos y termina siendo un gran problema para los héroes, yo mismo me haré cargo y si es necesario hasta les borraré la memoria a todos los que están aquí. Decía el pelinegro mientras observaba serio como su hijo adoptivo y Mirio se movía a tal velocidad que ahora solo parecían unos borrones de color verde y amarillo respectivamente, los cuales por cada choque de puños o ráfaga de puños intensificaban más y más el terremoto del estadio, el cual empezaba a desquebrajarse por las ráfagas de aire que salían de los ataques de los jóvenes. Por otro lado, en el núcleo del One for All. Esto es imposible. ¿Cómo es que ese niño tiene acceso a nuestros Kirks si solo posee las brasas del One for All? Habló el sexto portador del One for All, viendo por medio de los ojos de Mirio junto con los demás portadores cómo Izuku mostraba el uso de sus quirks. Eso no es lo impactante, sexto. El niño aparte muestra la capacidad de incluso soportar más poder del One for All que el actual portador. Diría el peligris mientras observaba la pelea entre Izuku y Mirio. ¿En qué mierda estaba pensando el octavo cuando le dio el cuerca a este rubio? Ese niño en definitiva es 1000 veces mejor que este otro mocoso. El octavo ha sido muy estúpido al ceder el One for All a alguien que no está a la altura del Kirk. Hablaron el segundo y tercer portador respectivamente, notando cómo Mirio se empezaba a cansar por el uso excesivo del One for All. Tenemos que volver con el muchacho. Habló el primer usuario del One for All de manera seria, viendo cómo incluso con su Kirk de intangibilidad Mirio no lograba conectar ningún golpe a Izuku, el cual tenía más que superado a Mirio. Sin embargo, antes de que alguien dijera algo más, todos los portadores dirigieron su mirada a la única mujer usuaria del One for All, la cual solo tenía un rostro serio viéndolos a todos. Nana, sé que confías mucho en el criterio de Toshinori, pero no puedes negar que los resultados hablan por sí mismos. El usuario que tu alumno ahora escogió como portador no le llegan ni a los talones al anterior. Dijo el quinto portador mientras junto con los demás portadores veían como la pelinegra bajaba su mirada un poco y tras unos segundos alzó su mirada mostrando resignación y aceptación por lo que diría a continuación. Estoy de acuerdo con ustedes, Toshinori se equivocó gravemente al elegir a este niño como usuario y descartar al otro como si no valiera nada.
Tenemos que volver con el muchacho como de lugar. Diría la pelinegra determinada mientras todos los usuarios veían a través de los ojos de Mirio lo que pasaba en la pelea. En el exterior Mirio, pese a sus mejores intentos, no logró hacerle nada de daño a Izuku, el cual pese al rato que ya llevaban peleando no se veía cansado. A diferencia de él, el rubio sentía como cada fibra de su cuerpo se hacía pedazos y ardía fuertemente. Midoriya, eres increíble. Nadie jamás me había llevado a estos extremos. Diría el rubio mientras este comenzaba a canalizar todo su poder en un último ataque en su mano derecha. El puño de Mirio brilló de una luz amarilla total, mientras que por otro lado la mano izquierda de Izuku también empezó a resplandecer de un color verde fuerte. Ambas luces brillaban tanto que obligaron a casi todos a taparse los ojos. Midoriya, tal vez no vaya a poder ganarte, pero al menos si caigo quiero hacerlo habiendo logrado todo en la batalla, decía el rubio mientras la luz de su puño empezaba a tomar la forma de una imponente águila. Mirio Togata, tú eres en verdad un héroe. Definitivamente tú podrás superar a All Might, de eso no me cabe ni la menor duda. Pero yo también quiero ser el símbolo de la paz, así que, decía Izuku mientras que de igual forma el brillo de su puño tomaba la forma de un animal, en su caso de un lobo. Ambas bestias se vieron fijamente a los ojos y en eso. One for all. Gritaron ambos jóvenes lanzando el puño final de este combate. Los héroes, sabiendo que no podrían hacer nada, simplemente empezaron a evacuar y resguardar a los civiles, por lo que sabían sería un choque intenso de poderes, el cual no tuvieron que esperar mucho debido a que solo fue cuestión de segundos que los ataques de Mirio y Izuku colisionaran, y cuando eso pasó, el lobo de Izuku devoró al águila de Mirio, mandando al rubio afuera de la arena y a estrellarse con la pared del estadio tirándola por el impacto. Mirio, pese al daño, no quedó inconsciente, pero este ya no podía seguir peleando. Izuku desactivó las brazas del One for All y tras escuchar por parte de Midnight que este era el ganador, este fue a auxiliar a Mirio, extendiéndole la mano en señal de apoyo. Diste una gran pelea, Mirio, pese a saber que no podías ganar nunca, te rendiste y lo diste todo hasta el final, eso en verdad es digno de admirar, diría el peliverde con una sonrisa en el rostro. El rubio de igual forma formó una pequeña sonrisa en su rostro, y cuando estaba por tomar la mano del peliverde, una niebla roja apareció delante de Izuku, y de esta una mano trató de sujetar el rostro del peliverde, el cual con velocidad apartó la mano y tomó a Mirio apartándolo de otro portal que había aparecido a los pies del rubio. Pero qué carajos, decía el peliverde mientras este veía cómo de los portales un simbionte gris salía del portal que estaban debajo de los pies de Mirio, y de otro Tomura Shigaraki salió, solo que su aspecto era diferente. Bueno niños, parece que el trabajo nos sigue incluso en los lugares más inoportunos, diría el pelinegro mientras que Asta invocaba su grimorio sacando su espada de metal y su katana, y por el lado de Naruto de la espalda del rubio unas cadenas doradas salieron. Mael, necesito que llames al resto del grupo Dark Fam, nos cayó una invasión aquí y la verdad sí parece que necesitaré apoyo, diría Shisui por un comunicador que hizo aparecer de la nada, viendo como el cielo se tornaba rojo intenso, las nubes se volvían negras y más portales rojos aparecían en el lugar. Mira a quién me encuentro en este lugar. Tampoco es un gusto en verte de nuevo, de Adrián. Fin del capítulo. Y bueno mis negros, ¿qué les pareció este video? Yo sé que estuvo bastante largo, pero en serio, no saben lo mucho que me costó editar el video y lo mucho que a mi computadora y celular les costó no morir en el intento. Aún no sé cómo hice el video. Bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en un próximo video. Chao mis negros.